el momento de que la palabra del Señor sea trazada. Y tenemos un invitado con nosotros, el pastor Emilio Perche. El pastor Emilio Perche es el director de los ministerios juveniles y musicales de la Unión Venezolana Occidental. Démosle la bienvenida al pastor, quien será el encargado de trazar la palabra de Dios en esta hora. Bienvenido, pastor. Estamos contentos de tenerle este sábado maravilloso junto a nosotros. Gracias. Bien, feliz sábado para todos, para todas. Vamos a orar antes de decir cualquier otra cosa. Invito a todos a cerrar sus ojos para tener una oración. Querido Señor, queremos agradecerte por este lindo programa que hasta ahora estamos disfrutando. Rogamos, Señor, que tu compañía se prolongue hasta el fin de este día, pero más allá, Señor, queremos que tu compañía esté con nosotros hasta el último día que estemos en esta tierra. Bendícenos, vamos a abrir tu palabra y esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos hable a todos, que nuestros corazones estén lo suficientemente abiertos y dispuestos para recibir tu palabra. Bendícenos y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el desafío es grande porque hasta ahora hemos disfrutado, como lo dije, un bonito programa. Agradezco a los muchachos por la invitación. Y por ahí vi una foto, ellos publicaron una foto en Facebook donde yo aparecía con algunos de ellos. Ahí aparecían como 6 personas conmigo. ¿Cuánto han cambiado? Ojalá pudiéramos ver esa foto, no la tienen quizás los muchachos, pero ¿cómo han cambiado los rostros de algunos? No voy a entrar en detalle qué ha cambiado, pero sí hay mucho cambio. Lo cierto es que esos muchachos que aparecen conmigo en la foto se mantienen en la iglesia. Yo digo amén por eso. Eso sí no ha cambiado, eso se mantiene. Y eso es lo que se espera que no cambie, que todos los miembros de la iglesia, sobre todo los jóvenes, permanezcan con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo digo un fuerte amén. El desafío es porque ya son las 12:07 y a nosotros nos han enseñado que, no sé si mal enseñado, que a las 12, hermano, las caraotas llaman. Y eso es un desafío porque son las 12:07. Así que vamos a tratar de sintetizar el tema que tenemos para ustedes hoy. Yo lamentablemente podría estar con ustedes, acompañarles, gozarme con ustedes solamente este rato, nada más. Tenemos otros compromisos en el Zulia. Llegamos esta mañana. Así que hoy ustedes están celebrando un reencuentro. Cuando entré aquí a la iglesia y vi esos videos, esos mensajes desde el exterior que les enviaron a ustedes, llegó un momento, créanme, que me sentí parte de ustedes. Y yo, permítanme eso, sentirme parte de ustedes. Y en esa foto, cuando ustedes proyectaron esa foto por Facebook y yo en medio de estas 6 personas de esta iglesia, realmente me sentí parte de la abuela historia. Así fue que presentaron a la abuela historia. Me sentí parte de la abuela historia de esta iglesia. Hablaron del Camporí de Carache, por ejemplo. Una foto que proyectaron. Creo que Hexen era la directora del club. O no sé si de aquí o de Sierra Maestra. Bueno, perdón, es que ella es... esta es la foto. Bueno, miren cómo han cambiado. El único que sigue igual soy yo. Los demás, no sé quiénes son. Háganme el favor y me los presentan. Dígame de esta esquina. No vamos a entrar en detalle. ¿Cómo han cambiado esos muchachos? Bueno, lo cierto, gracias muchachos por esa foto. Lo cierto del caso es que ustedes están celebrando un reencuentro. Y ojalá, y yo voy a llevar esto como referencia mientras tenga la oportunidad, a muchos jóvenes de esta unión. Qué bueno es hacer este tipo de eventos, muchachos.
Lo felicito desde el fondo de mi corazón. Realmente una iniciativa brillante, bonita, ejemplar, digna de ser imitada por nuestros jóvenes. ¿Cuántos hay de estos jóvenes que salieron de una iglesia X y están desempeñando en pro de la iglesia en otras latitudes? Pero qué bueno es llamarlos, mira, ven acá. Y parte de lo que vamos a hablar es esto: no debemos olvidar nuestros orígenes, no debemos olvidar de dónde hemos salido. Y yo quiero hablarle rápidamente, porque el reloj me está apuntando seriamente, acerca de tres reencuentros que aparecen en la Biblia. Yo creo que siempre lo he dicho, hermanos, mientras estemos en la tierra seremos partícipes de las despedidas. Y las despedidas siempre causan dolor, siempre causan vacío, un gran vacío. Pero la bondad de Dios nos permite los reencuentros. Y este reencuentro que ustedes están teniendo hoy acá, ustedes se lo deben a la bondad de Jesucristo, porque Dios los ama y les ha permitido vivir, respirar y formar parte de la iglesia aún y hasta que Jesús regrese. Hay un reencuentro que quiero evocar acá, bíblico, pero antes debo contextualizarlo. Un hogar de un gran patriarca del cual la Biblia habla. El patriarca se llamaba Isaac. ¿Recuerdan? El patriarca Isaac. Su esposa, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Cómo? Rebeca. Eso es correcto. Ellos por lo menos tenían 2 hijos. Y los nombres de estos 2 hijos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Isaac y Rebeca? Esaú y Jacob. Ellos tuvieron una particularidad especial desde el momento de su gestación, desde el momento de su concepción y a partir de allí durante toda su vida. De hecho, ¿cómo fue el parto de ellos 2? Uno agarrado del otro. Y a partir de allí se suscitó una historia sorprendente, fascinante del Antiguo Testamento. Jacob y Esaú. Esaú ligado más sentimentalmente ¿a quién? Esaú, a su papá. Y Jacob ligado más sentimentalmente ¿a quién? A su mamá. Y ustedes conocen la historia, porque no es mi intención repetirles esa historia, ustedes se la saben de memoria. Lo cierto del caso es que uno de ellos amaba profundamente las bendiciones de Dios. El otro las tomaba como cualquier cosa. Y yo debo decirles, hacer un paréntesis acá. Si tú como miembro de iglesia, como joven de la iglesia, amas las bendiciones de Dios, tú con certeza serás bendecido. ¿Qué pasó luego? Ustedes reconocen, ya en la vejez de Isaac, ya cuando no veía, aquel hombre siendo engañado por un complot entre su esposa y su hijo Jacob. Entonces bendice a dándole una bendición especial, la cual le correspondía a Esaú por nacimiento. Y bueno, ustedes saben que vino luego, ¿no? Una situación bien terrible, patética dentro de un hogar cristiano. Ahora Esaú sí le empezaba a importar la primogenitura, las bendiciones de Dios. Pero la bendición del patriarca había sido dada ahora a Jacob. Había sido vendida por un guiso de lentejas. Por ese lado ustedes podrán medir la fuerza que le dio Esaú, o la importancia que le dio Esaú a la bendición de Jehová. Se enemistaron los 2 hermanos, Esaú, Jacob.
sobre todo Jacob, Esaú hacia Jacob. Y empezó una situación incómoda de enemistad, al punto de que se hablaba de que Esaú caería sobre Jacob y le daría muerte. Y queriendo salvar su vida, ahora Jacob tenía que huir de la presencia de su hermano para que éste no le quitara la vida. Y yo soy padre de 3 y le pido a mi Señor que mis hijos se amen entre ellos, porque nada más triste para un padre que ver a sus hijos pelearse. ¿Cuántos son padres aquí, madres? ¿Verdad que eso debe ser muy terrible? No queremos ser ni Adán ni Eva viendo que Caín mata a Abel. Dios nos libre, Dios nos libre. Pero Jacob tuvo que salir huyendo. Ahora, ¿qué encierra, hermanos, esa huida? ¿Qué encierra esa vida de fugitivo que ahora emprendía Jacob? ¿A quién estaba ligado sentimentalmente más Jacob, dijimos? A su mamá. Pues saben ustedes, desde que Jacob salió de su casa, de su parentela, de su vivienda materna, de su origen, Jacob nunca más, dice la Escritura, nunca más pudo volver a ver a su amada y entrañable madre con vida. Así que ahí viene una gran consecuencia. Saliste de tu casa, pero ya dejaste atrás todo lo más preciado, lo más amado. Tuviste que salir huyendo para siempre. Pero la historia no terminó allí. Aun cuando nuestras acciones tienen consecuencias muchas veces negativas, Dios se encarga de escribir derecho sobre las líneas torcidas nuestras. Y justamente eso es lo que encuentro con uno, valga la redundancia, de los reencuentros, a mi modo de ver, más emotivos de la Biblia. El reencuentro entre 2 hermanos que se habían disputado desde el nacimiento la primacía. Jacob y Esaú. El plan de Dios era que se reunificaran. El plan de Dios era que los hermanos hiciesen las paces. El plan de Dios era que estos hermanos se volviesen a encontrar con amor. Y repasando los capítulos 31, 32, encontramos que se avecinaba ahora Esaú, queriendo encontrarse con Jacob. Pero Jacob, también queriendo encontrarse con Esaú, tenía sus temores, legítimos temores. Y ustedes saben, envió una ofrenda adelante, tratando de apaciguar, entre comillas, los ánimos de su hermano que en la antigüedad quería matarlo. En el capítulo 33 del Génesis, encuentro yo uno de los, valga la redundancia, reencuentros más emotivos, significativos de toda la Escritura. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas, y al frente de todos colocó a las criaturas con sus hijos, luego a sus criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Los 2 hermanos, que antes había uno arremetido contra el otro. Los 2 hermanos que antes uno de ellos había engañado con alevosía al otro. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia inagotable de Cristo ahora empapaba los corazones de estas 2 criaturas, de estos 2 seres humanos que no encontraron
otra acción sino reencontrarse, abrazarse, besarse y llorar de felicidad. Los dos hermanos que estaban apartados, la misericordia de Dios ahora los junta. Y hubo un abrazo, besos, llanto, pero no llanto porque estaban tristes, sino de felicidad porque se volvieron a encontrar. Qué bonita situación la que se vivió allí en el Génesis. El amor de Cristo, hermanos, será ese pegamento que siempre tratará de mantener unido a sus siervos. Por eso en la iglesia, hermanos, no puede contemplarse, es inadmisible que haya miembros de iglesia divorciados espiritualmente, que hayan relaciones rotas en la iglesia. No solo me refiero a matrimonios, me refiero al prójimo. En el cristianismo, hermanos, es impensable, es inadmisible e inaceptable que dos personas de un mismo redil estén divorciadas, hayan relaciones rotas en nuestro entorno. Porque se supone que si estamos en el redil de Cristo es porque en el corazón tuyo y en el mío habita la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Y cuando la presencia de Jesús habita en nosotros en forma plena, tú no podrás ser capaz de estar en situaciones de divorcio, en situaciones de conflicto irreconciliable con tu prójimo. Vamos a la segunda. Hay muchos otros reencuentros, pero solamente vamos a hablar de 3 por el tiempo. ¿Recuerdan aquel muchachito muy especial que empezó a tener sueños? Y este muchachito empezó a contarle sus sueños a quienes más cercanos él tenía, a su familia entrañable. ¿Saben, hermanos? Cuando tú como persona, a ti como persona te sucede algo bueno, positivo, ¿de qué te dan ganas a ti? ¿De callarte esas cosas buenas? Tú vas a buscar contar esas cosas buenas. Y generalmente esas cosas buenas se le cuentan ¿a quién? A los más cercanos, a los más entrañables, a quienes yo más amo. Bueno, eso pasó con este muchachito. Empezó a tener sueños, empezó a soñar. Y yo quiero decirte, joven adventista, si hay alguien a quien Jesús ama, es a los jóvenes que se atreven a soñar en la iglesia. A los soñadores, Dios los ama. A los que se atreven a soñar con algo mejor, con una iglesia más próspera, a los que se atreven a soñar con una juventud compacta en Cristo, a los que se atreven a soñar con crecer en Cristo. Dios apoya esos sueños, Dios ama a esos soñadores. Y ese muchachito empezó a decirle a sus hermanos: mire, ¿saben qué? Me vi en el sueño, y empezó a describir el sueño. ¿Recuerdan el sueño? ¿O recuerdan los sueños? Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? De José. ¿Hijo de quién, por cierto? De Jacob, el personaje anterior. La Escritura dice que después de José contar sus sueños, esos sueños que Dios estaba poniendo en su mente, sus hermanos mayores empezaron a ver a José con desprecio. Empezaron a ver a su hermanito menor con envidia. Y empezaron a ver a su hermanito menor con celos. Y empezó todo un complot. Cuando uno revisa lo que el proceder, la forma en la que operaron estos hermanos de José para hacerle lo que le hicieron, uno dice: ¿y cómo es posible que estos muchachos eran hijos de un patriarca de Jehová y se atrevieron a hacer todo lo que hicieron y de la forma en la que lo hicieron? Uno queda pasmado y uno dice: bueno, ¿y quién gobernaba la mente de ellos? ¿Qué hicieron los hermanos? Ustedes lo saben. Se lo llevaron por allá, lo lanzaron a un pozo, lo iban a matar, pero uno de ellos intervino
para que no lo mataran, y porque le importara a José, sino para salvar su pellejo. Y los demás convinieron en que está bien, no lo matemos por nosotros, no por él. Su hermano, están hablando de su hermano. Luego iba una caravana de mercaderes. Esta es la oportunidad, saquemos provecho, vendámoslo como esclavo. Y efectivamente así fue. Y ustedes también conocen la historia, lo que sucedió. José fue vendido, fue llevado ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué casa lo recibió? ¿Qué familia? ¿La de quién? ¿La de quién? ¿La de quién? Bueno, y ustedes conocen toda la historia, después lo que pasó, la tentación, todo cómo se desarrolló. Y es donde sucede lo que acontece en los capítulos 44, 45, inclusive 46 del Génesis. Hay una gran hambruna. Los hermanos ahora son enviados por su padre, vayan a Egipto porque allá han hecho una buena gestión de gobierno. Allá no hay escasez. Y se fueron los hermanos con unos saquitos vacíos para ver qué conseguían en la nación hermana, que sí había hecho planes para la gran hambruna que se estaba generando en toda la región habitada para entonces. Cuando llegan allá, bueno, pasaron varias cosas, pero a donde quiero llegar, que justamente al capítulo 45, que me parece desde niño, hermanos, me parece una de las historias más emotivas que han movido mi corazón, y cada vez que la leo realmente mi corazón se conmueve por lo que allí dice y por lo que ahí pasó. Dice el versículo 1 del capítulo 45, dice: José. ¿Qué dice tu Biblia, hermano? El capítulo 45, verso 1. ¿Cómo dice? José, dice mi versión. ¿Cómo dice la tuya? Ya que no podía contenerse más. Mi versión dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó: salgan todos de mi presencia. Ahora, hermano, aquí tenemos que ver a José, aquí sacarlo de la mente como aquel muchachito que estaba en el pozo y que fue vendido. Ahora estaba vestido como el segundo, como la segunda autoridad de Egipto. Por cierto, Egipto para la época era como los Estados Unidos hoy. Era el mayor imperio. ¿Ah? Era la potencia. Era la potencia de aquel entonces. Resulta que aquel adventista del séptimo día era el segundo del reino. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Y el versículo 3, yo quiero que ustedes lo lean porque estamos en la escena. José delante de quienes le vendieron. José delante de quienes le iban a matar. José delante de quienes le odiaron tanto. Saben, que a mí me odie fulano de tal, bueno, me pegará, pero media vuelta y sigo para adelante. No me afecta tanto. Pero que a mí me digan, mi hermano, que me odia, que a mí me diga la persona con la que me crié, que no me resiste y que no me soporta y que me quiere eliminar, la cosa cambia. Que un desconocido me quiera asesinar, bueno, huiré. Pero que sangre de mi sangre me quiera asesinar, ahí el concepto cambia. ¿Están de acuerdo conmigo? Cambia absolutamente. Y dice el versículo 3 que les dijo a ellos: yo soy ¿quién? José. ¿Yo soy quién? José. Yo soy José.
les declaró a sus hermanos. Y la primera pregunta fue: ¿vive aún mi padre? A mí me llama mucho la atención esta parte, porque lo primero que hace José es evocar su nido original, proyectarse hacia su origen. Hay personas que salen de su entorno original, de su entorno familiar, y parece que algunas vuelan muy alto, y entonces tienden a olvidarse de dónde han salido. Nosotros nunca podemos olvidar de dónde hemos venido, hermanos, porque el lugar donde naciste fue por providencia divina, porque así lo quiso Dios, porque fue voluntad de Cristo. Saben, yo nunca olvido que soy zuliano. Por ejemplo, yo ando viajando por todo el país, pero nunca olvido que soy de aquí. Nunca olvido que soy zuliano, nunca olvido mis raíces. Y si las llegara a olvidar, siento que estaría, Gustavo, como perdido en el horizonte, porque nuestro destino muchas veces está íntimamente relacionado con nuestro origen. Nuestro origen, hermanos, por supuesto, nace en Dios, y nuestro destino se proyecta en Él. Si tú vienes de Dios, tú vas hacia Dios. Nosotros somos de Dios, debemos estar en Dios, y estaremos en Él por la eternidad. Bueno, se dio el reencuentro. José, sus hermanos lloraron, no lo podían creer. Los hermanos asombrados, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Temían retaliación por parte de José, pero nada de eso sucedió. Hubo un banquete, y en ese banquete pues sucedieron otras cosas. Luego viene el reencuentro, ya no con sus hermanos, sino ¿saben con quién? De José, con su papá. Lo cual me parece a mí más emotivo aún, el reencuentro de José con su papá, que anciano, muy anciano, pudo ver que su hijo no había muerto, y pudo ver que ese hijo tan amado, el que soñó, estaba vivo, y que ahora les estaba salvando la vida a ellos, y que gracias a esa venta, ellos como pueblo ahora tenían un futuro con características definidas, porque durarían más de 400 años en la tutela de los egipcios, pero que de allí saldría una nación prometida, una gran nación tan poderosa que llegó a cruzar el mar en seco por la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? Nuestro destino está marcado ya. Nuestro destino está muy claro y establecido. Nuestro destino, hermanos, es el cielo. No hay otro destino para nosotros. Es vivir con Jesús. Es vivir con Jesús. Y el último reencuentro, con este ya termino. Si ustedes revisan Hechos, el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, dice la Escritura, que después de que Jesús había resucitado al tercer día, es decir, el domingo, el Señor empezó a aparecérsele a sus discípulos, a los que se habían disgregado después de aquella turba enfurecida que llegó al Getsemaní. Ahora el Señor empezaba a aparecerse ahora vivo, resucitado. Porque Él se los había dicho: yo tengo el poder para poner mi vida, pero también para volverla a tomar. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: yo soy Dios, nunca he dejado de serlo y siempre lo seré. Y durante 40 días, después de la resurrección, Jesús estuvo haciendo toques, apariciones estratégicas, porque Jesús estaba interesado en que un gran número de personas, el mayor posible, sirvieran como testigos
de lo que ellos estaban viendo. Es decir, estaban viendo en persona a Jesús con vida, resucitado de entre los muertos. Y dice el capítulo 1 de Hechos que se reunieron, cuando uno estudia el espíritu de profecía, la Biblia, uno se da cuenta que habían cerca, ¿saben cuántos discípulos habían allí cuando Jesús iba a ascender al cielo, al monte de la ascensión? ¿Cuántos creen? Cerca de 500. Suficientes testigos que a partir de la ascensión de Cristo saldrían por todo el mundo conocido a proclamar que Jesús había resucitado y que pronto volvería en gloria. Todos esos 500 discípulos salieron a proclamar de Jesús. Así que dice la Escritura en el capítulo 1 que estando ellos allí, estando los discípulos allí, el Señor les dio sus últimas palabras. Y en presencia de ellos y ante su mirada pasmada, el Señor fue tomado de entre ellos y fue elevándose ante sus ojos hasta que una nube le cubrió y el Señor finalmente ascendió. Y dice la Biblia que ellos que estaban mirando al cielo se aparecieron unas personas vestidas de blanco, es decir, ángeles. Y le dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, de la misma manera que ha sido tomado de vosotros, asimismo volverá. Y eso quedó grabado en la mente de ellos. Hermanos, si hubo un carburante, oiga bien esto, adventista del séptimo día y sobre todo joven adventista, porque es que nosotros no llevamos este nombre por llevarlo, nada más para distinguirnos entre millones. No, hay una razón de ser, hay un porqué, hay un propósito además. Esas 500 personas, creo yo firmemente que fueron los primeros 500 adventistas que hubo en la tierra, o por lo menos en la era cristiana. Aquellas personas salieron con el tanque lleno del más grande de los carburantes de la fe, a mi modo de ver, en el cristianismo. Y el mayor carburante, el mayor combustible, el más volátil, el más poderoso, que nos empuja y que hace que todo nuestro engranaje espiritual se mueva con fe hacia el futuro, es la esperanza de que Cristo pronto viene a la tierra. Hubo un vacío en los discípulos, en esas 500 personas que vieron el proceder de Jesús diariamente, que vieron a Jesús trabajar, hacer milagros, resucitar, que vieron a Jesús obrar, que vieron a Jesús acercarse al leproso, meter su dedo en la llaga. Quedaba un vacío, porque esa persona había partido la historia en dos. Y había partido la historia en dos, no porque hacía milagros. Había partido la historia en dos porque era la primera persona que pisaba la tierra que era capaz de tratar con amor genuino a su prójimo. Algunos dicen: bueno, Pedro y los demás siguieron a Jesús porque lo vieron hacer milagros. Y el que diga eso está descontextualizando, es anacrónico, su teología es anacrónica. Cuando Jesús llamó a Pedro y llamó a los demás, Jesús en su ministerio no había hecho el primer milagro, hermanos. El primer milagro de Jesús fue hecho en las bodas de Canaá, y para ese tiempo ya contaba con apóstoles. Así que, ¿qué fue lo que atrajo la atención de los discípulos? Hermano, fue el trato, fue la forma en la que ese ser especial se atrevía a tratarlos. Alguno dirá: bueno, porque ellos estaban ociosos y no tenían trabajo. Falso de toda falsedad. Tenían trabajo, tenían ocupaciones, tenían responsabilidades en sus hogares. No eran desempleados, tenían barcas, tenían redes, tenían peces, a veces pocos, pero tenían.
Pero llegó un ser que se atrevió a cambiar las cosas, a cambiar el status quo que gobernaba. Llegó un ser que se atrevió a tratarlos con amor, pero con amor de verdad, no amor fingido, un amor genuino, un amor de verdad, un amor que procede del cielo. Y los discípulos se enamoraron de ese personaje. Dice la Biblia, y lo dejaron todo, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lo siguieron. Jesús, hermanos, nos trató como no merecíamos. Porque de habernos tratado como merecíamos, la historia sería diferente. Jesús nos trató como Él no fue tratado. Si tú quieres comprobarlo, solamente revisa uno de los capítulos mesiánicos más conmovedores de la Biblia, Isaías 53. Allí dice, a lo suyo vino, hermanos. El Señor deseaba venir a la tierra para encontrarse ahora directamente con su pueblo. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando tú lees especialmente los versículos 4 y 5 de ese capítulo 53 de Isaías, te das cuenta de todo lo que fue capaz de hacer ese amigo por sus amigos. Pero también te das cuenta de la respuesta de esos llamados o mal llamados amigos para con Él. Por su llaga fueron ellos y fuimos todos curados. Ese Jesús que enseñó a amar, enseñó a valorar, ahora estaba siendo elevado sobre las alturas de la tierra delante de estas 500 personas, dejando un gran vacío en los corazones de estos seguidores. Pero la Escritura dice que ese Jesús que fue tomado de nosotros, de nuestro medio, así muy pronto va a volver. Y allí se va a dar, hermanos, el gran y último reencuentro, el más glorioso de todos. Si me permiten 5 minutos nada más, yo quisiera describir un poquito cómo será ese encuentro. La Biblia declara que cuando Jesús regrese, sonará la final trompeta con sonido certero. Y la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo sé que tú tienes familiares que han dejado de existir. Yo los tengo. En pocos días, mi mamá tendrá 4 años de haber descansado en el Señor. ¿Y cuánta falta me hace ella? Pero ella fue quien me enseñó a tener la esperanza en Cristo. Me tocó ministrarla. Ya no como hijo, como pastor, ministrarla, hacerle las preguntas de rigor antes de que expirara. Y la última pregunta que yo le hice: mamá, ¿tú amas a Jesús? ¿Te entregas a Él? Sabiendo yo lo inminente, lo que iba a suceder. Y con poca fuerza ya ella respondió: yo amo a Jesucristo con todo mi corazón. Recuerdo como si fuera ayer. Así que cuando suene la final trompeta, hermanos, habrá un reencuentro hermoso. Que bajaron a la tumba, nuestros amados, que dejaron un gran y hondo vacío en nuestro corazón, volverán a la vida, pero ya no enfermos. Volverán a la vida con la sanidad de Cristo. Volverán a la vida con la vida eterna, hermanos. Volverán a la vida para nunca más dejarla. Volverán a la vida con la mayor de las luces en su alma brillando. Volverán a vivir. Y yo sé que tú tienes familiares que hoy no están, que descansan en el Señor,
Pero ten la plena seguridad de que si perseveras, cuando suene la final trompeta, estas personas se levantarán del polvo. Estas personas en sus bóvedas escucharán la voz poderosa que el Señor hará y dirá: levantaos, siervos fieles. Y habrá una resurrección masiva en todos los 5 continentes y mares y océanos de este mundo. La muerte devolverá a quienes arrebató sin misericordia. Y ahí estarán esos ángeles, sus ángeles guardianes, que estuvieron allí donde murieron, donde fueron depositados sus restos. Estarán recibiendo a esas personas, le estarán dando la bienvenida a estas criaturas renovadas. Y empezará, hermanos, una búsqueda interconectada en todo el mundo. Una búsqueda interconectada. ¿Cómo así? Ángeles volando con estas personas de un lado a otro, buscando a sus familiares. ¿Te lo imaginas, hermano? El gran reencuentro de todos. Ángeles volando con estas personas resucitadas para entregárselas a sus familias que hayan sido salvadas. Qué bonito reencuentro será ese. Y yo no me lo quiero perder. Yo quiero ver a mi madre, yo quiero ver a mi padre, a mi abuela. Yo quiero ver a todas esas personas amadas. ¿Quisieras tú también ver a estas personas amadas vivas nuevamente para no separarte de ellas jamás? Pronto será eso, hermano. Pronto será. Ahora ya reunidos a los pies del Salvador, ya habiendo los ángeles del Señor hecho su obra de reunificación global, estaremos todos a los pies del Salvador. Y hay una declaración que aparece en El conflicto de los siglos, el libro de la hermana White, los que lo han leído. El capítulo se llama La liberación final del pueblo de Dios. Hermoso capítulo, léanlo. Y allí dice, hermanos, que va a ocurrir algo especial. Todos estaremos aquí mirando a Jesucristo. No lo vamos a creer. ¿Cómo es posible? Jesús me salvó. Estoy aquí. Y verás a personas que pensabas que se habían perdido, pero no, el Señor las salvó y te encontrarás con ellas también. Pero habrá una situación bien particular. Y la situación particular es esta. Habrá un personaje que distinguiremos porque será diferente, por lo menos en estatura, a todos nosotros. Será un ser humano. ¿Quién es? Adán. Adán. Adán viendo a Jesús. Adán queriendo acercarse a Jesús, porque él fracasó como representante nuestro, fracasó, y tuvo que venir el segundo Adán, es decir, Jesucristo, el cual no falló ni fallará jamás. Adán queriendo abrazar a Jesús, pero habrá algo en su corazón que no se lo permitirá de entrada. Yo fallé, yo le fallé a Jesús. Yo no soy digno. Yo no sé, yo no soy digno. Traje tanto error al mundo. Con mi decisión traje la maldición al mundo. Con mi desobediencia traje el pecado, traje sus consecuencias nefastas. No se atreverá a ir a Jesús. Pero lo que más me agrada de todo esto, hermanos, es que Jesús tomará la iniciativa, como todo padre amante, como todo padre amante. Jesús tomará la iniciativa y llegará hasta donde está Adán postrado, y con su poderosa mano lo levantará y le dirá: Adán, es cierto que pecaste, pero aquí están las huellas de mi amor por ti. Yo fui clavado en una cruz para enmendar, profundamente enmendar el daño que tú provocaste. Estas heridas
Me recuerdan y nos recordarán a todos lo dañino del pecado, pero también nos recordarán que tú y tu raza toda han sido perdonados y han sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí, hermanos, se dará el abrazo más significativo de todos los abrazos humanos, el abrazo de Jesús y de Adán. Y con este abrazo se estará abrazando a Jesús toda la raza humana redimida, hermanos. Nosotros abrazándonos con Jesús, viviendo con Él por toda la eternidad. Apocalipsis 21 dice que el Señor, después de los 1000 años, cuando la Nueva Jerusalén descienda victoriosa del cielo, con todos sus habitantes, entre ellos usted y yo, vamos a ir descendiendo en esa ciudad. Seremos ciudadanos de esa ciudad. Y la Biblia declara, hermanos, que Jesús montará su tienda, su tabernáculo, su lugar de habitación en el lugar más céntrico de la Nueva Jerusalén, para que todo habitante de la Nueva Jerusalén tenga contacto visual y directo con el gran pastor de los pastores, con Cristo nuestro Salvador. Así que si hoy celebramos un reencuentro bonito por demás, hermoso, significativo, emotivo, hermano, lo que viene será mucho mejor. No nos estaremos encontrando solamente los hermanos de San Jacinto, nos estaremos encontrando todos los hermanos cristianos de todas las épocas, de todos los continentes y de todas las edades que la raza humana le ha tocado vivir. Por eso en esta hora yo, después de haberme tomado los 5 minutos que me dieron ustedes, yo quisiera ser el primero en decirle: Señor, permíteme estar en ese glorioso reencuentro contigo. Yo quiero estar allí. Sé que no soy digno, sé que me falta mucho. Oren por mí. Ustedes tienen que orar por los pastores. Por favor, oren por nosotros, por nuestra familia. Y yo oro por ustedes. Alguien quisiera unirse a mí en el deseo profundo y en el compromiso, además, de estar en ese glorioso reencuentro con Jesús, hermanos, que muy pronto se va a dar, porque lo que usted y yo estamos viendo en nuestro acontecer diario, en nuestra sociedad, lo que estamos viendo con el cumplimiento de las profecías, no crean que eso viene de balde, no crean que eso viene porque sí o porque no. No, eso viene porque está en el cronograma profético, hermanos. Lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos declara a viva voz que el reencuentro ya se va a dar muy pronto. Una vez más, ¿cuántos quisieran estar allí? Yo quisiera hacer otra pregunta más antes de orar. ¿Cuántos quisieran orar en esta hora por aquellos amigos que han pasado por aquí, pero que hoy están allá en el redil equivocado, o simplemente sin redil, y que tú anhelas con el corazón que las cuerdas de amor de las cuales habla Oseas, las cuerdas de amor, halen y traigan de regreso a esas personas al redil de Cristo Jesús? ¿Tienes personas en esta situación? ¿Tienes familiares? ¿Tienes hijos, padres, familiares a los cuales también quieres atraer aquí al redil para que estén firmes y de pie en el día postrero, para que sus nombres estén en el libro de la vida, si es que no están? ¿Hay alguien que quisiera traer al altar de Jehová a un familiar? Yo tengo familiares que necesito pedirle a mi Dios que traiga de regreso a casa, y yo sé que ustedes también. Así que en esta hora vamos a orar, pero vamos a tener no una oración más. A veces nosotros en la iglesia
generalmente aquí en público en la iglesia hacemos oraciones batalogueadas. Practicamos el batalogueo, que simplemente es vanas repeticiones, lo que hacen los loros. Necesitamos orar de verdad. Y cuando oremos de verdad, habrán respuestas de verdad. El Señor será propicio a nuestras necesidades. Así que si hay una persona que quiera venir conmigo acá y elevar una oración, que esté profundamente sentida con lo que acabamos de decir de la Biblia y que quiera expresar a viva voz con su corazón, más que con su boca, una plegaria por estas peticiones que acabamos de mencionar. ¿Hay alguien que quisiera venir conmigo acá arriba? Que levante su mano y quiera venir. Hay 3, vengan los 3. Y ustedes van a tener una... Ya les voy a explicar cómo vamos a orar. Lo vamos a hacer de rodillas, hermanos. Lo haremos de rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Hermanos, cerremos nuestros ojos para orar. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos que tú nos bendigas hoy en este reencuentro. Por favor, Dios, queremos que tú nos bendigas cuando nosotros vayamos a tu reencuentro. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, de manera especial hoy queremos suplicarte e implorarte que tengas misericordia de nuestros familiares. Tú mejor que nadie los conoces, Padre bueno, y nosotros anhelamos de corazón verlos aquí. No sabemos cómo, Señor, tú los vas a traer, pero si es el deseo, Señor, tuyo, lo sé, traerlos. Ten misericordia de ellos y permíteles aceptarte de corazón. Habla a sus mentes, busca los medios. Si no somos nosotros, son otras personas, Señor, pero que puedan venir a ti. De verdad lo pedimos, lo imploramos, lo suplicamos, Señor. Queremos verlos también a ellos en el cielo, porque los amamos, porque son nuestra sangre y nos entristece de verdad muchísimo que ellos no estén con nosotros. Pero tú, Señor, has prometido que si uno cree, tú lo salvarás a él y a su casa. Por eso clamamos a ti y te imploramos que los traigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amoroso Padre, gracias porque nos permites conversar una vez más contigo. Señor, queremos que los amigos que nos acompañan hoy en día y que día tras día nos acompañan en tu casa de oración, ellos también puedan estar en ese día del gran reencuentro. No decimos tal vez nombres porque son muchos, pero hablo en representación de todos aquí los que estamos presentes, los que están en otras iglesias, Señor, para que esos amigos y también familiares puedan estar con nosotros en el cielo. Ayúdanos a mantenernos fieles y a poder ayudar a estos amigos. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque hoy se ha celebrado un gran reencuentro entre nuestra familia. Señor, tú sabes, tenemos hijos,
tenemos familia y necesitamos que ellos estén aquí también, compartiendo tu palabra. También esperamos, Señor, en un día no muy lejano, celebrar el gran reencuentro contigo en las nubes celestiales, junto con aquellas personas que no están, pero que sabemos que tú nos vas a levantar. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros que está aquí presente, guardar ese anhelo y el querer estar contigo en las nubes celestiales, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados que hemos a veces hecho caer a otras personas, Señor. Te pedimos que los borre de ese libro y que pongas en tu libro, Señor, perdonado. También te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos mantengas en tus caminos, Señor, y que permitas también nosotros podamos alentar, animar a otras personas que están alejadas, Señor, traerlas a tu iglesia para que podamos juntos cada sábado reunirnos aquí contigo, Señor. Perdona nuestras faltas. Bendice al pastor, bendice a cada persona que está aquí presente, Señor, y ayúdale, Señor, a seguir luchando por su familia, por sus hijos y por todos los hermanos de la iglesia. Todo esto te lo pedimos, Señor, no porque nosotros lo necesitamos, sino porque necesitamos de ti, Señor, a cada instante. Necesitamos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. En vivo aquí desde la iglesia de San Jacinto, después de este hermoso mensaje del pastor Perche. Estamos invitándoles para esta tarde a las 3 de la tarde que continuará esta programación especial de reencuentro. Por nuestra parte, pues deseamos verles pronto en una nueva emisión del programa. Mensaje. Vamos a esperar la salida y vamos a ir entonces hacia el lugar donde va a estar el almuerzo, y vamos a hacerlo de manera ordenadita. La recomendación es que tengamos cuidado al salir, algún cable allí, algún accidente con algún niño. Los padres pues también tengan a sus niños allí reverentemente al salir también. Segura estoy al estar aquí, todos hemos gozado con notas llenas de amor, hablando del Señor. Pero si al estar juntos hoy aquí me has mirado a mí, he fallado en la misión que Dios me ha encomendado a realizar. Que pienses en Jesús
sorprender. Ascendido su espíritu y su poder, más cerca de tu ser, que al irte voy de aquí, solo pienses en el Señor. Qué bendición estar aquí, reunidos por su mano y adorar a nuestro Dios, alzando nuestra voz. Pero sobre todas las cosas sí, poder mirarle a Él y escuchar su voz decir: bien hecho, siervo fiel. Que pienses en Jesús al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar sorprender. Ascendido su espíritu y su poder, más cerca de tu ser, que al irte hoy de aquí, solo pienses en el Señor. Al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en Él. Ascendido su espíritu y su poder, más cerca de tu ser, y al irte hoy de aquí, solo pienses en el Señor. Que al irte hoy de aquí, solo pienses en el Señor. Amén. Amén.